Sal marina se filtraba por la ventana entreabierta, mezclándose con el aliento frío del viento de Santa Bárbara. Elena Carter estaba sentada con las piernas cruzadas en el suelo de madera, con la espalda apoyada en el marco de la cama. Su larga melena negra como el azabache le caía pesada sobre los hombros, rozando los finos dedos de Sophie Harrington. La chica agarraba con fuerza la maquinilla eléctrica. Sus apagados ojos marrones estaban tan vacíos como un mar sin olas. «Enciéndelo», dijo Elena en voz baja. Sophie no respondió. Solo bajó la cabeza, con los dedos ligeramente temblorosos. Un zumbido constante y frío rompió el silencio. Mechones del cabello de Elena comenzaron a caer a mechones sobre el suelo de madera pálida. No parpadeó. En la puerta, Daniel Harrington se quedó paralizado. Se le hizo un nudo en la garganta, no por ira. La imagen era extraña, como una vieja fotografía que hubiera visto alguna vez. Su difunta esposa, sentada inmóvil mientras Sophie, de 3 años, cortaba el pelo de una muñeca. Sophie, llamó Daniel con suavidad, pero el sonido quedó suspendido en el aire. Elena lo miró una fracción de segundo y luego volvió a mirar a Sophie. Sin prisas, una línea a la vez. La maquinilla vibró en la pequeña mano. Sophie la pasó por el cabello de Elena, dejando un camino limpio que dejaba al descubierto la piel rosa pálido de su cuero cabelludo. Un mechón cayó al suelo. Elena esbozó una leve sonrisa. «Mira, ninguno de los dos tiene que estar solo con esta cabeza nunca más». Sophie hizo una pausa. Por primera vez en meses, miró directamente a alguien a los ojos. Daniel inhaló profundamente y entró. «Elena, ¿qué haces? La estás ayudando a tener menos miedo de sí misma. Así no puedes». Elena levantó la cabeza, con la mirada clara y firme. «Creo que así es como Sophie recupera algo de sí misma». Sophie seguía de pie entre ellos, con el cortapelos zumbando en la mano. Se tocó la cabeza y miró a Elena como si le hiciera una pregunta silenciosa. Daniel retrocedió un paso. Se le aceleró el corazón. No sabía por qué no se había movido para detenerlos, por qué no le había quitado el cortapelos de la mano a su hija. Afuera, las olas seguían rompiendo contra el malecón. Elena puso su mano sobre la pequeña de Sophie y apagó el cortapelos. La habitación quedó tan silenciosa que se oían el zumbido seco y zumbante llenaba la amplia habitación. El aroma a suaves respiraciones. «Listo», susurró. «Ahora somos compatibles». Sophie parpadeó. Las comisuras de los labios se elevaron ligeramente, apenas un destello. Pero Daniel lo vio, un tenue rayo de luz atravesando el grueso hielo. No lo entendió. Pero al salir de la habitación, la imagen de las dos, una mujer calva y una niña silenciosa, permaneció con él. Mar adentro, el sol del atardecer se tiñeba de rojo sobre el agua. Dentro, el suelo de madera aún estaba salpicado de mechones de brillante cabello negro, como un presagio de algo que acababa de comenzar. El mar de Santa Bárbara era de un azul profundo, las olas rompían sin cesar, pero en la mente de Daniel aún resonaban los sollozos ahogados de la noche del funeral. 3 semanas antes, la iglesia aún resonaba con mentiras. Abrazó a Sophie con fuerza, sintiendo su pequeño cuerpo temblar entre las olas. Su esposa se había ido, y ahora las palabras del médico le cayeron como un golpe. Leucemia aguda, mal pronóstico. Daniel recordó haber conocido a Victoria Clark, amiga íntima de su difunta esposa, en la sala de conferencias del hospital. Su voz suave y segura. «Daniel, conozco un tratamiento experimental. Caro, pero es la única esperanza, y solo yo tengo acceso a él a través de un canal privado». No pidió más. Cuando el corazón se vacía, cualquier destello de luz es algo a lo que aferrarse. Elena se arrodilló para recoger los juguetes esparcidos. Su mirada se congeló al abrir la mesita de noche. Una hilera de frascos de vidrio, sin etiquetar, marcados solo con un tenue símbolo impreso. Sus dedos se detuvieron en el aire. Un escalofrío familiar le recorrió la espalda. Ese símbolo, un círculo,
atravesado por una diagonal. ¿La medicación de Sophie?, preguntó, pero solo el silencio de la habitación respondió. Tomó un frasco, girándolo ligeramente bajo la luz del sol. El líquido dentro brillaba con un amarillo pálido. Su corazón se aceleró. 5 años atrás, en la sala de pediatría, ya había visto esto. En aquel entonces, una joven paciente había fallecido y un plan calculado la había llevado a la desgracia, costándole su licencia de enfermera. Elena dejó el frasco e inhaló profundamente. Todo su instinto de enfermera le gritó: esto no encajaba en la habitación de una niña. Se oyeron pasos en el pasillo. Cerró rápidamente el armario y volvió a ordenar como si nada hubiera pasado. Pero en su interior, una pregunta había arraigado. Afuera, la voz baja pero urgente de Daniel resonaba mientras hablaba por teléfono con Victoria. Mantén la cita de la inyección para esta tarde. La misma dosis que antes. Elena se quedó quieta en el umbral de la puerta, apretando con fuerza el paño de limpieza. La brisa marina entró, más fría que nunca. La luz del sol de la mañana se filtraba a través de las cortinas blancas, bañando la habitación con un suave resplandor dorado. Elena empujó la puerta. El calor de las tazas de porcelana se filtró en sus manos. El aroma a cacao se mezclaba con la brisa del océano, reconfortándola de una manera que no esperaba. Sophie estaba sentada junto a la ventana, envuelta en una manta de lana gris. Sus ojos permanecían fijos afuera, donde las olas rodaban interminablemente hacia la orilla. Traje un poco de sol aquí, dijo Elena en voz baja, colocando la taza de cacao en la mesita. Sophie la miró y, por primera vez, extendió la mano para cogerla. Sus finos dedos se cerraron con fuerza alrededor de la taza, el calor pintando un ligero rubor sobre su piel pálida. Elena sonrió suavemente. Cuidado, hace calor. No se dio cuenta de que en el pasillo, Daniel se había detenido, su mirada fija en la imagen de su hija sorbiendo lentamente, sus hombros aflojándose como si liberaran un peso invisible. El sonido de la puerta principal abriéndose resonó por toda la casa. Victoria Clark entró, vestida con una bata blanca crema, su perfume tenue pero distintivo. Vio a Daniel quieto y se acercó, mirando por la rendija de la puerta de Sophie. Oh, una pausa. Luego bajó la voz. Tienes que tener cuidado, Daniel. Se giró hacia ella. ¿Qué quieres decir? Esach. Victoria inclinó la barbilla hacia Elena. Está tratando de tomar el lugar de su madre. Eso no es sano. Daniel frunció el ceño. Ella solo está haciendo su trabajo. Victoria inclinó la cabeza, una leve sonrisa en sus labios. Su trabajo no incluye tomar el afecto que tu hija tiene por su madre. Ya sabes, los niños se aferran a quien más les presta atención, pero eso puede causar confusión emocional más adelante. Dentro de la habitación, Sophie soltó una pequeña risa mientras Elena contaba una historia sobre casi derramar chocolate en la mano de un médico. La breve risa se escuchó con claridad en el pasillo. Daniel dudó. Sintió una chispa de calidez mezclada con una pequeña y afilada espina. ¿Por qué esa risa no era para él? Victoria puso su mano suavemente sobre su brazo, dándole un ligero apretón. No dejes que esto llegue demasiado lejos. Daniel volvió a mirar hacia la habitación donde Elena limpiaba suavemente un rastro de chocolate de los labios de Sophie. No respondió. Había caído la noche y la brisa del océano traía una humedad salada a través de la ventana entreabierta. Elena estaba sentada en su escritorio, revisando los historiales médicos de Sophie. Se acercaron suaves pasos felinos. Levantó la vista. Sophie estaba allí sosteniendo una hoja de papel cubierta de trazos de crayón. La chica dio un paso adelante y colocó el dibujo frente a Alina. Dos mujeres, ambas calvas, se tomaban de la mano bajo un cielo azul intenso. Una era más alta y llevaba un abrigo largo. La otra era más baja, con los ojos brillantes y las mejillas sonrojadas. Elena la contempló un largo instante. El corazón le dolía con fuerza y se le cerraba la garganta. Debajo de la imagen, con letra temblorosa,
Sofía había escrito una sola palabra: mamá. Elena levantó la vista. Sofía permanecía allí, en silencio, pero su mirada ya no estaba vacía. Extendió la mano. Sofía dio un paso adelante, dejándose abrazar. Sus cabezas, lisas y descubiertas, se rozaron ligeramente. Mar adentro, el sonido de las olas pareció desvanecerse, dejando solo el ritmo de sus corazones latiendo juntos. Elena susurró con voz temblorosa: «Gracias». No hicieron falta más palabras. En ese instante, dentro de la pequeña habitación, una puerta se abrió silenciosamente. La puerta de nogal de la oficina se cerró, acallando el sonido de las olas del mar. Daniel estaba sentado tras su escritorio, con los dedos entrelazados y la mirada fría. Elena entró, todavía con su sencillo uniforme y la cabeza rapada. «¿Me pediste?», preguntó Daniel sin pelos en la lengua. «Tu trabajo es cuidar de la niña. No tienes estudios de psicología y ya no tienes licencia médica. No sobrepases tus límites». Elena se irguió, con voz firme. «Señor Harrington, mi límite es la salud y la supervivencia de Sophie». Frunció el ceño. «¿Qué está insinuando ahora mismo? Necesita una razón para luchar, no solo un horario de medicación». El silencio se apoderó de la sala. Daniel se recostó en su silla, observándola. «¿Crees que no le estoy dando una razón? He gastado millones, he contratado a los mejores médicos», interrumpió Elena, con un tono aún amable. «El dinero no puede reemplazar la conexión. ¿Has visto sonreír a Sophie siquiera una vez desde que falleció tu esposa?» Daniel se quedó paralizado. La pregunta atravesó su armadura como una aguja. «No sabes nada de mi hija y de mí. Sé que ella baja la mirada más que mira a la gente a los ojos. Y sé que ayer extendió la mano para tomar una taza de chocolate caliente». Daniel entrecerró los ojos, listo para decir algo, pero guardó silencio. Elena dio un paso al frente. «No voy a reemplazar nadie, pero haré todo lo posible para asegurarme de que Sophie sienta que no está sola». Sus palabras cayeron como una piedra. Daniel respiró hondo, tamborileando ligeramente con los dedos sobre el escritorio. «Tomaremos nota, pero recuerda lo que has dicho hoy». Elena asintió, se dio la vuelta y salió. Cuando la puerta se cerró tras ella, Daniel permaneció inmóvil, con la mirada fija en la ventana. Las olas rompían contra el malecón, fuertes e implacables, igual que la sensación que lo invadía. En parte irritación, en parte una vaga sensación de confianza. Elena acababa de salir de la habitación de Sophie cuando oyó a algunos miembros del personal susurrando. Sus miradas se cruzaron con las de ella y luego se apartaron rápidamente. El fuerte clic de unos tacones altos resonó por el pasillo. Victoria Clark apareció, vestida con un abrigo ajustado color crema, con una sonrisa suave como el terciopelo, pero una mirada fría. «¿Sabes lo que dice la gente de ti?». Elena frunció el ceño. «Eso no me importa». Victoria sacó su teléfono y lo acercó a la cara de Elena. En la pantalla había una foto tomada a escondidas. Daniel sentado en el borde de la cama de Sophie. En la cama, con una mano cubriendo sus ojos cansados, Elena de pie junto a él, con la otra apoyada suavemente sobre su hombro. El ángulo fue elegido para que parecieran mucho más íntimos de lo que eran. Debajo, un cruel mensaje decía: «Sirvienta negra seduce a viudo adinerado». Dentro del dormitorio donde durmió su difunta esposa. «Bonito, ¿verdad?», murmuró Victoria. Al caer la tarde, Daniel llamó a Elena a su oficina. Se quedó junto a la ventana, con las manos en los bolsillos y la mirada fija en el mar. «Creo que debería buscar a alguien más adecuado para cuidar de Sophie». Elena tragó saliva, manteniendo la voz firme. «Entiendo». No hubo acusación, ni palabras de agradecimiento, pero en su tono, Elena percibió con claridad la gélida distancia. Esa noche, empacó sus cosas. No por miedo a perder su trabajo,
sino por miedo a que el escándalo hundiera a Daniel y dejara a Sophie sin su único aliado. Cayó la noche. Daniel yacía en la cama, con un sueño intranquilo. En su sueño, la luz de la luna se derramaba por el pasillo, y su esposa apareció en el otro extremo. Su rostro era amable, pero sus ojos eran decididos. Daniel. Su voz era como la brisa del mar. No dejes que Elena se vaya. Es la única que realmente quiere salvar a nuestra hija. No me creíste ni una vez. No vuelvas a cometer ese error. Daniel se despertó sobresaltado, con sudor frío empapando su espalda. Las últimas palabras de su esposa resonaron en su mente. No vuelvas a cometer ese error. El sonido de las ruedas de una maleta crujiendo sobre la grava llegó desde el camino de entrada. Daniel bajó corriendo las escaleras y abrió la puerta de golpe. Bajo el resplandor de la luz de la verja, Alina tiraba de su maleta, su pequeña figura borrosa en la niebla del mar. Alina, espera. Se giró, sus ojos una mezcla de sorpresa y cautela. ¿Tienes algo más que decir? Daniel se acercó, respirando entrecortadamente. Dejé que el miedo al escándalo nublara mi juicio. Hizo una pausa, bajando la voz. Pero esta noche, me di cuenta de algo. Sophie te necesita. No todos pueden hacerla reír. Hacer que quiera vivir. Elena permaneció en silencio. Daniel continuó. Yo no sé si esa foto fue un montaje o no, pero conozco la forma en que te mira. Ya he visto esa mirada en mi esposa. El viento del océano soplaba con más fuerza, con olor a sal. Elena bajó la vista hacia su maleta y luego volvió a mirarlo. ¿Estás segura? Porque si vuelvo, no me iré a medias. Estoy segura. Esta vez, os protegeré a ti y a ella. En ese momento, Elena ya no vio a un multimillonario aferrado a su orgullo, sino a un padre dispuesto a dejarlo de lado para conservar su última oportunidad de salvar a su hija. Exhaló y soltó el asa de la maleta. Juntos, volvieron a entrar en la casa. Arriba, Sophie se asomó a través de las cortinas, las vio y sonrió en la oscuridad. Elena comenzó a observar con más atención. A principios de mes, Sophie parecía estar mejor. Su piel recuperó algo de color y a veces incluso se incorporaba a leer libros ilustrados junto a la ventana. Elena empezó a tener esperanza. Pero entonces, las tardes en que aparecía Victoria, todo cambiaba. Entraba con un bolso blanco, con el tenue aroma de su perfume flotando a través de la habitación. Hora de tu inyección, cariño. Sophie, obediente, extendió el brazo. La aguja se deslizó por su fina piel y el líquido amarillo pálido fluyó por su cuerpo. Elena estaba de pie en un rincón, fingiendo tomar notas en el registro de enfermería, pero en su mente, cada movimiento quedaba registrado. Esa noche, el termómetro sonó, 38,2 grados centígrados. Sophie dormía profundamente, con gotas de sudor en la frente. Elena acercó una silla junto a la cama y abrió su pequeño cuaderno. Escribió línea por línea. Día 12. Después de la inyección, fiebre leve, letargo, disminución del apetito. A la mañana siguiente, un análisis de sangre mostró que su recuento de glóbulos blancos había bajado. Elena volvió a escribir, recuento sanguíneo peor que la semana pasada. La semana siguiente, el patrón se repitió. El día que llegó Victoria, Sophie tuvo fiebre esa noche. 2 días después, su recuento sanguíneo volvió a bajar. Alina comenzó a hacer una tabla. Columna izquierda, fecha, centro, estado de salud. Derecha, inyección administrada o no. Las marcas rojas se alineaban perfectamente. Miró la tabla con un escalofrío que le recorrió la espalda. El patrón era demasiado perfecto para ser coincidencias. Una noche, después de que Sophie se durmiera, Elena estaba sentada en la cocina con una taza de té fría. Las olas afuera sonaban más fuertes de lo habitual. Repasó sus notas. 7 inyecciones, 7 fiebres, 7 bajadas en los recuentos sanguíneos. Elena cerró el cuaderno, apretándolo con fuerza.
Sus instintos de enfermera, los mismos instintos que una vez salvaron a innumerables niños, gritaban, algo va muy mal. Llamaron suavemente a la puerta. Daniel asomó la cabeza. ¿Cómo está? Elena levantó la vista con voz tranquila. Mañana estará mejor. Pero cuando Daniel se fue, volvió a mirar el historial, sabiendo que nunca mejoraría. A menos que actuara. La pequeña habitación al final del pasillo estaba cubierta de una fina capa de polvo. La luz del atardecer entraba oblicuamente por la ventana, tocando el brillante piano negro que no se había tocado en mucho tiempo. Elena entró, pasando la mano por la tapa. Una fina capa de polvo se le pegaba a las yemas de los dedos. Se sentó en el banco y pulsó algunas teclas. El sonido salió débil, un poco agudo, pero aún claro. Pequeños pasos sonaron detrás de ella. Sophie estaba en la puerta, aferrándose al dobladillo de su camisa. Elena se giró y sonrió. ¿Quieres intentarlo? La chica no respondió, pero se acercó. Elena tocó un acorde y se detuvo. Hay una nota faltante en alguna parte. ¿Me ayudas a encontrarla? Sophie miró el teclado y puso el dedo en una tecla blanca. ¡Ting! El sonido resonó, y los ojos de Elena se iluminaron con anticipación. Perfecto, la animó. Prueba algunas más. Comenzaron una conversación silenciosa. Elena tocó una nota, Sophie respondió con otra. Los sonidos dispersos se conectaron gradualmente en una melodía torpe pero cálida. Elena pulsó una nota grave y profunda, y Sophie respondió con una serie de notas más agudas. Y entonces la chica soltó una pequeña risa. Una risa real, brillante e inesperada, como un rayo de sol abriéndose paso entre las nubes. Elena se congeló. Ese sonido borró la distancia entre ellas, como si devolviera un pedazo del alma perdida de la niña. Tú solo. Se rió, dijo Elena en voz baja, con la voz ligeramente temblorosa. Sophie se tapó la boca, con los ojos curvados en medialunas y las mejillas sonrojadas. Elena siguió tocando, intentando aferrarse al momento lo máximo posible, pero a medida que sus dedos se movían sobre las teclas, se le oprimía el pecho. Mentalmente, veía a Sophie con fiebre, acurrucada después de cada inyección. La imagen era dolorosamente vívida. La torpe melodía ahora parecía un frágil hilo tenso entre la alegría fugaz y el peso de una preocupación persistente. Cuando terminó su canción sin nombre, Elena colocó suavemente su mano sobre la pequeña de Sophie, apretándola ligeramente. Juguemos mañana otra vez. ¿De acuerdo? Sophie asintió. Ese asentimiento resonó en el corazón de Elena, junto con el sonido de las olas lejanas, cálidas pero pesadas. Tarde en la noche, el mar estaba completamente negro, la luz de la luna brillaba tenuemente sobre las olas. Elena estaba sentada en la cocina, la cálida luz amarilla caía sobre un frasco de vidrio sin etiquetar colocado frente a ella. Se puso los guantes y giró el vial lentamente bajo la luz. El tenue símbolo impreso se enfocó. Un círculo cortó en diagonal. Sintió una opresión en el pecho. Elena cogió su teléfono, abrió la cámara y tomó una foto de cerca. Le temblaron ligeramente los dedos al abrir la aplicación de mensajería y enviar la foto a un contacto conocido, el Dr. Miles, de investigación oncológica. El mensaje se envió. Se quedó quieta escuchando el constante romper de las olas contra la orilla rocosa. 10 minutos después, su teléfono vibró. Apareció un mensaje. Miles, Alina. ¿De dónde sacaron esto? Alina, casa de pacientes. Niña de 8 años. Oh, Dios, ese es el código interno de Metacorp. Un medicamento experimental que falló hace 5 años. La sangre en sus venas se enfrió. Miles, no cura nada. Se descubrió que la fórmula suprime gradualmente el sistema inmunitario. Los pacientes se vuelven dependientes del tratamiento crónico hasta que Elena dejó el teléfono sobre la mesa. No necesitó terminar la frase. Ella ya lo sabía. La imagen de Thomas, su joven paciente de entonces, cruzó por su mente. Su rostro pálido,
las interminables noches de fiebre, y luego el día en que la prensa expuso el escándalo. El mismo día que perdió su licencia, marcada en los registros del hospital como alguien que se había excedido en su autoridad. Elena se levantó y salió al balcón. El viento marino le azotaba el rostro, frío hasta el punto de entumecerlo. En la habitación de Sofie, la lamparilla proyectaba un suave resplandor sobre la pequeña figura acurrucada bajo la manta. Susurró para sí misma, casi en voz alta: nadie volverá a usar a este niño como sujeto de prueba. Bajo el cielo nocturno, Elena sintió que el pasado que tanto se había esforzado por enterrar regresaba. No para atormentarla, sino para obligarla a actuar. Por la tarde, Sofie dormía la siesta en su habitación. El sonido de las olas en la distancia era constante como un latido. Elena estaba sentada en la oficina de Daniel, en la alta silla giratoria detrás de su brillante escritorio de nogal. Necesito material de estudio para Sofie, había dicho al pedirle la llave esa mañana. Daniel simplemente asintió, sin sospechar nada. La pantalla de la computadora se iluminó. Elena repasó las carpetas. Primero, fotos familiares, contratos inmobiliarios, luego un archivo llamado Fondo de Caridad VC. Lo abrió. Hojas de cálculo llenaron la pantalla. Transferencias bancarias, notas de proyectos, números de cuenta. Un nombre aparecía una y otra vez. Metacorp. Elena bajó la vista. Sus ojos se detuvieron en una nota en una columna. Beca de investigación. Programa de oncología pediátrica. Cantidad: 12,000 pesos. Se le heló la sangre. Rastreó el flujo de dinero. Las piezas encajaron. Victoria había explotado la confianza y el dolor de Daniel para canalizar dinero hacia Metacorp. Sofie, su propia sobrina, era el sujeto de prueba, y escondida entre esos fríos números, Elena estaba segura, estaba una parte de los fondos desviados directamente a las cuentas personales de Victoria. Se recostó en la silla, con el corazón latiendo con fuerza. Imágenes de Sofie, febril y débil, se entrelazaron con la fugaz sonrisa que le había regalado junto al piano. Afuera, la puerta de un auto se cerró de golpe. Elena cerró rápidamente el archivo, borró el historial de navegación y apagó el ordenador justo cuando el agudo sonido de unos tacones resonaba por el pasillo. «Dejé unos papeles aquí», gritó la voz de Victoria desde fuera. Elena sonrió, disimulando la tormenta que sentía en su interior. «La oficina del señor Harrington está aquí mismo. Te los traeré». Pero al darse la vuelta, sus ojos reflejaban una fría y férrea determinación. La situación había cambiado. Esa noche, la cocina estaba iluminada únicamente por la cálida luz del aplique. Elena estaba sentada sola, con sus notas extendidas ante ella, flechas rojas y marcas que cruzaban la página, vinculando cada fecha de inyección con sus síntomas correspondientes. Sabía que esta verdad no podía decirse sin más. Daniel no la creería. No mientras Victoria siguiera entre ellos. Abrió el cajón del botiquín y sacó un frasco de vitaminas líquidas que el médico le había recetado a Sofie. El líquido amarillo pálido era exactamente igual al que contenían esos viales especiales. Elena giró el frasco bajo la luz, comprobó la etiqueta y lo desenroscó. De su maletín médico, sacó uno de los viales sin etiquetar de la habitación de Sofie y vertió con cuidado su contenido en un frasco de vidrio limpio para guardarlo como prueba. Luego llenó el vial, ahora vacío, con las vitaminas y apretó el tapón. El corazón le latía con fuerza. Un desliz y el plan se desmoronaría y Victoria no dudaría en volver a pintarla como alguien que se había excedido en su papel. Elena devolvió el vial falso a su lugar exacto en el armario de Sofie, cerrando todo como si nunca lo hubieran tocado. A la mañana siguiente, se sentó junto a la cama de Sofie, fingiendo leer un libro, pero sus ojos seguían desviándose hacia la puerta. Victoria ya le había confirmado a Daniel la inyección de hoy el día anterior. Elena se acercó y le dijo en voz baja a Sofie: «Si te encuentras mejor hoy, tocaremos el piano otra vez». «De acuerdo». Sofie asintió levemente,
con las comisuras de los labios alzándose en una pequeña sonrisa. Ese gesto solo reforzó la determinación de Alina. Por la tarde, el agudo sonido de unos tacones altos resonó por el pasillo. Victoria entró con su habitual bolso blanco, luciendo su más dulce sonrisa para Sofie. «Cariño, es hora de tu inyección». Elina retrocedió un paso, manteniendo una expresión neutral. Dentro, contaba los segundos. Victoria sacó el vial, el que había sido cambiado. La aguja se deslizó en la piel de Sofie y el líquido amarillo pálido fluyó. Elena observó cada reacción, cada respiración, grabándolas todas en su memoria. Se avecinaba una tormenta. Las lámparas de araña de cristal bañaban el gran salón con un cálido resplandor. Las risas y el tintineo de las copas se mezclaban con las suaves notas del jazz. Daniel se movía entre la multitud, con su smoking negro impecable, pero sus ojos siempre buscaban a Sofie. Elena estaba de pie cerca de la mesa de postres, observando. Esta noche, Sofie estaba completamente diferente. Sus mejillas estaban sonrosadas, sus ojos brillantes, susurrando a otra niña. Sin signos de fatiga, sin lentitud. Elena sabía por qué. El tratamiento de esa tarde solo había consistido en vitaminas. Mientras Daniel hablaba con un grupo de donantes, Elena vio que Victoria se dirigía hacia Sofie. Su sonrisa era demasiado pulida, demasiado practicada. «Cariño, sal un momento. Tengo algo para ti», murmuró Victoria, poniendo una mano en el hombro de Sofie. Elina intervino de inmediato, bloqueándole el paso. «Ahora no es el momento», frunció el ceño Victoria. «¿Quién te crees para interferir? Es un asunto familiar. Estoy aquí para proteger a Sofie saboteando su tratamiento». La voz de Victoria bajó, pero era afilada como una cuchilla. «Hazte a un lado antes de que llame a seguridad». Elena no se inmutó. Sus ojos se posaron en Sofie un instante antes de girarse por completo hacia Victoria. «Esta noche no». Unos pasos se detuvieron justo detrás de ellos. Daniel miró a las dos mujeres enfrentadas. Sofie atrapada en el medio, con la mirada confundida. Elena se giró hacia él, fijando su mirada en la suya. «Señor Harrington, por favor, confíe en mí solo por esta vez por Sofie». Daniel se quedó paralizado. Un torrente de imágenes lo inundó. La risa junto al piano, el chocolate caliente de la mañana, la madre dibujando en la mesa, y esta noche su hija estaba más vibrante de lo que la había visto en meses. Victoria empezó a hablar, pero Daniel levantó la mano para silenciarla. Sus ojos se posaron en Elena más tiempo que nunca. «De acuerdo», dijo en voz baja pero con firmeza. «Esta noche te escucharé», exhaló Elena suave pero profundamente. Sabía que este era el momento, la única oportunidad para sacar a la luz la verdad. Las pesadas puertas de la mansión se cerraron de golpe, ahogando el sonido del océano. Daniel la condujo a la sala de estar, con el rostro frío y la mirada sombría. Victoria la siguió, sus tacones golpeando el suelo de mármol como el golpe de un gavilán. Elena aferraba un grueso expediente. Una de las criadas había llevado a Sofie arriba. Daniel se cruzó de brazos. «Ahora habla». Elena dejó el grueso cuaderno sobre la mesa. El registro de síntomas de Sofie. Cada día, cada inyección. Las páginas estaban llenas de columnas de números, fechas y notas. Fiebre, leucocitos bajos, fatiga. Cada una coincidía exactamente con el calendario de inyecciones que Victoria había traído. Elena sacó un sobre. Los resultados del análisis de la medicación. No hay ningún ingrediente activo para tratar el cáncer. Es solo un compuesto que suprime gradualmente el sistema inmunitario. Victoria soltó una risa aguda y desdeñosa. «Tonterías. ¿Crees que estos trozos de papel significan algo?» Elena abrió su portátil, desglosando los datos, explicando y luego rastreando el rastro del dinero. El rostro de Victoria palideció, su voz se volvió quebradiza. «Daniel, hice todo esto por mi sobrina.
Necesitábamos la financiación para la investigación. Cállate, rugió Daniel por primera vez esa noche. Sacó su teléfono. Luke, llama al abogado y a la policía. Victoria retrocedió, con los hombros temblorosos. Al oír el lejano tono de llamada, se desplomó en una silla, con los ojos brillantes y la voz quebrada. De acuerdo, lo admito. Daniel se quedó quieto, con la expresión congelada. Imágenes de su hija en la cama del hospital, sus escasos momentos de risa, su cabello cayéndose, destellaron y se mezclaron con la cruda verdad. La había puesto en manos de esta misma persona. Se dio la vuelta, ocultando la mirada. No era solo distancia. Esto había sido parte de un complot casi exitoso para matar a su hijo. El estudio estaba sumido en la oscuridad, iluminado solo por el tenue brillo azul del mar que se filtraba a través de las ventanas de vidrio. Daniel estaba de espaldas a Elena, con los puños apretados. Hay algo. Nunca se lo he dicho a nadie. Su voz era baja, horsearo, como si hubiera estado enjaulada durante años. Elena permaneció en silencio, esperando. Daniel respiró hondo, con los hombros temblorosos. Mi esposa no murió en un accidente casual. El ceño de Alina se frunció ligeramente. Ese día, salió de la casa para reunirse con un abogado. Me dijo que había encontrado pruebas de los negocios turbios de Victoria. No le creí. Pensé que estaba siendo paranoica. Tragó saliva con dificultad, con los ojos enrojecidos. En el camino, su auto perdió el control. La policía lo llamó accidente. Pero he vivido con el tormento durante 7 años. No ha pasado un solo día sin que me pregunte si la había creído ese día. Daniel se dio la vuelta. La luz de la luna le iluminó el rostro, bañado por las lágrimas. Perdí a mi esposa por mi propia estupidez. No puedo volver a perder a mi hija por eso. Elena sintió el peso en cada palabra. Dio un paso hacia ella y, de repente, cayó de rodillas. El sonido de sus rodillas al chocar contra el suelo resonó por la silenciosa habitación. Estaba equivocado. Estaba equivocado en todo. Su voz se quebró. Por favor, salva a mi hija. Alina se quedó paralizada. Ante ella ya no estaba un poderoso multimillonario, sino un padre desnudo, desesperado. Le puso una mano firme en el hombro, con la mirada fija. Lo haré. Pero tienes que estar preparado. De ahora en adelante, todas las decisiones serán por Sofie y por nadie más. Daniel asintió con firmeza, como si un peso que lo había aplastado durante años finalmente se hubiera liberado de su espalda. Más allá de las ventanas, las olas golpeaban contra las rocas. Dentro de la habitación, se había pronunciado una promesa, y esta vez se llevó consigo la vida de Sofie. La habitación del hospital era blanca y brillante, impregnada del penetrante aroma a desinfectante. El monitor pitaba, a un ritmo constante. Sofie yacía en la cama, su cabeza lisa y calva exponiendo la frágil delgadez de su piel. Elena estaba a su lado, acunando su pequeña mano entre las suyas, susurrando palabras de consuelo. La puerta se abrió de golpe. Una joven enfermera entró, con voz educada pero firme. Lo siento, pero solo los familiares pueden quedarse durante el procedimiento. Por favor, salga. Elena inclinó la cabeza ligeramente, lista para soltarla. Pero Sofie, de repente, le apretó la mano con fuerza. No. La voz de la chica era débil, áspera, pero clara. Las lágrimas rodaban por sus mejillas. Ella es mi familia. La habitación se sentía en completo silencio. Daniel estaba de pie cerca, con el corazón latiendo con fuerza. Meses de silencio de Sofie evitando cada mirada. Y ahora, ante la enfermera, los médicos y él, su hija había dicho palabras que nunca pensó que escucharía. Daniel dio un paso adelante, colocando una mano sobre el hombro de Elena, con la mirada fija en la enfermera. Así es. Ella es familia. Su voz era firme, con un matiz de emoción. A partir de este momento, ella tiene plena autoridad aquí.
La enfermera se quedó paralizada un instante, luego asintió y retrocedió. Elena se inclinó, presionando suavemente su frente contra la de Sofie. Ambas temblaron. «Estoy aquí. No me voy a ninguna parte», susurró. Daniel retrocedió un paso, con la mirada fija en la escena. La mujer de la que una vez dudó, de la que una vez mantuvo a distancia, era ahora el único punto de apoyo en el que su hija confiaba. A lo lejos, el sonido de las olas parecía fundirse con el latido del corazón de los tres. Sin distancia, sin prejuicios, solo familia, en el verdadero sentido de la palabra. Pasaron los meses. El verano había llegado a Santa Bárbara. El cielo, una extensión impecable de un azul profundo. Sofie subió corriendo por una ladera verde, agarrada a la cuerda de una Milano real que se elevaba en la brisa del océano. Su risa resonó plena, fuerte y libre. No había rastro de enfermedad a la vista. Daniel y Alina estaban a poca distancia, observándola. Del bolsillo de su chaqueta, Daniel sacó una carpeta y se la entregó. «Cotutela», murmuró Elina mientras hojeaba la primera página. Pero cuando pasó al siguiente, sus ojos se congelaron. Escondido entre los documentos había un anillo de oro finamente elaborado. Daniel encontró su mirada directamente. «Elena, me has enseñado lo que realmente significa la familia. Me has enseñado a amar. No quiero que seas simplemente el tutor de Sofie. Quiero que seas mi socio en la construcción de todo nuevo. ¿Quieres casarte conmigo?» Elena se detuvo en seco. El viento del mar levantó su pelo corto y sus ojos brillaron con sorpresa y emoción. «¿Estás seguro?» «Más seguro que cualquier otra cosa». Ella sonrió y asintió. Daniel le apretó la mano con fuerza, y desde lo alto de la colina, Sofie gritó: «Mamá, las cometas vuelan aún más alto». En una cocina iluminada por el sol, había un papel pegado con cinta adhesiva al frigorífico, garabateado por la mano de un niño. «Cuando mejore, iré a la playa, andaré en bicicleta, pintaré en la pared». Comenzaron a tachar elementos uno por uno. En un día luminoso, los tres anduvieron en bicicleta por la costa. En otro, saltaron a las frescas y espumosas olas. Sus risas traspasaban el rugido del océano. El muro de hormigón gris detrás de la villa ahora estaba cubierto de explosiones de color. Elena y Sofie, vestidas con camisas viejas, sostenían pinceles mientras pintaban girasoles gigantes que se extendían hacia el mar. En lo alto, unas cuantas cometas rojas bailaban al viento. Daniel estaba detrás de ellos, no con los brazos cruzados como antes, sino con las manos ligeramente entrelazadas detrás de la espalda, sonriendo. Sus ojos ya no reflejaban la distancia ni el orgulloso desapego de un poderoso multimillonario, sino solo paz y gratitud. Cuando Sofie terminó de pintar tres figuras tomadas de la mano bajo un cielo azul, se volvió con el rostro radiante. «Nuestra familia se ve tan hermosa». Elena miró el mural y luego a Daniel. Él asintió levemente y dijo en voz baja: «La familia no se define por la sangre o los papeles, sino por el amor, el sacrificio y la capacidad de sanar juntos las heridas más profundas». La brisa del mar llevaba a lo lejos el olor a sal y el sonido de la risa, cerrando un viaje y abriendo uno nuevo.